Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos adentraremos en algunos de los casos sin resolver más misteriosos de Japón. Historias llenas de intriga y preguntas que aún no tienen respuesta. Si eres amante de los misterios y te gustan los enigmas, quédate hasta el final para que descubras cada una de estas fascinantes historias que te dejará con incógnitas y cuestionando los hechos. Sin mucho más que agregar, comencemos. 1. El asesinato de la familia Miyazawa. El 30 de diciembre de 2000, la familia Miyazawa, compuesta por el padre Yukio de 44 años, la madre Yasuko de 41 años, y sus dos hijos, Niina de 8 años y Rei de 6 años, fue brutalmente asesinada en su casa en el tranquilo barrio de Setagaya, Tokio. Este caso ha desconcertado a la policía japonesa durante más de 2 décadas, debido a la brutalidad del crimen y la falta de un móvil claro. La familia Miyazawa vivía en una casa de 2 pisos en el borde de un parque. Lo curioso de su situación era que el vecindario alrededor de la casa estaba en proceso de ser demolido para expandir el parque. Su casa era una de las pocas que quedaban en pie, lo que convertía su ubicación en un lugar aislado y poco transitado. Esta situación hizo que los movimientos en el vecindario fueran fácilmente detectables, ya que había muy pocos residentes. El crimen ocurrió la noche antes de la víspera de Año Nuevo. Yukio, el padre de la familia, fue encontrado en el primer piso de la casa, por apuñalamiento. Yasuko y su hija Niina fueron encontradas en el segundo piso, también apuñaladas. El hijo menor, Rei, de 6 años, fue encontrado estrangulado en su cama. Lo que hizo aún más aterrador este crimen fue la evidencia de que el asesino pasó varias horas en la casa después de cometer el asesinato. El individuo usó la computadora de la familia, buscando en internet temas aparentemente irrelevantes, e incluso intentó comprar boletos para un espectáculo de lucha libre. También comió alimentos de la nevera y usó el baño, dejando detrás ropa ensangrentada. La investigación reveló detalles que hicieron que el caso fuera aún más desconcertante. La policía encontró múltiples huellas dactilares, manchas de sangre y hasta un perfil completo de ADN del sospechoso, lo que indicaba que este había sufrido una herida durante el ataque. Además, se encontraron huellas de zapatillas de skate, un tipo de calzado raro en Japón en ese momento, lo que hizo pensar a los investigadores que el asesino podría ser alguien con un estilo de vida juvenil o extranjero. Las pruebas de ADN, que se analizaron con detalle, revelaron que el asesino tenía ascendencia mixta de origen asiático y europeo, algo inusual en Japón, donde la población es en su mayoría homogénea. Un aspecto fascinante del caso fue que se encontró un pequeño rastro de arena en la ropa del sospechoso. Este tipo de arena, al analizarse, resultó ser del desierto del Gobi, lo que llevó a teorías sobre que el asesino podría haber estado en Corea o China antes de llegar a Japón. Sin embargo, esta pista tampoco condujo a ninguna identificación concreta. Otro detalle extraño fue que, aunque el asesino había dejado muchas pruebas físicas en la escena, como huellas dactilares, zapatos y sangre, no robó objetos de valor de la casa. Dinero en efectivo, joyas y otros artículos valiosos no fueron tocados, lo que hizo que el móvil del crimen fuera difícil de determinar. No había indicios de que la familia tuviera enemigos, lo que dejó a los investigadores perplejos sobre las razones detrás del ataque. La investigación inicial incluyó a más de 250 policías y se extendió por todo Tokio. Sin embargo, a pesar de los recursos dedicados al caso, no se encontraron sospechosos. El perfil genético del asesino se comparó con bases de datos internacionales, pero no hubo coincidencias. La policía entrevistó a más de 12.000 personas en busca de información, pero el caso se estancó. A lo largo de los años, se han hecho varios intentos por reabrir el caso con nuevas tecnologías forenses, pero hasta ahora no ha habido avances significativos. En Japón, los asesinatos generalmente prescriben después de 25 años, pero debido a la gravedad y notoriedad del asesinato de la familia Miyazawa, las autoridades han decidido mantener abierta la investigación indefinidamente. El asesinato de la familia Miyazawa sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más infames de Japón. El impacto en la comunidad de Setagaya fue enorme, ya que este vecindario, que era visto como tranquilo y seguro, quedó marcado por esta tragedia. Los vecinos, muchos de los cuales conocían a la familia, quedaron conmocionados por la brutalidad del crimen y la falta de respuestas. El caso ha sido objeto de numerosos documentales, artículos y debates, manteniendo vivo el interés del público. En resumen, el asesinato de la familia Miyazawa destaca no solo por la brutalidad del crimen, sino también por los extraños y desconcertantes detalles que lo rodean.
A pesar de las pruebas y los esfuerzos incansables de la policía, la identidad de las sigue siendo un misterio, y el caso permanece como uno de los más escalofriantes y enigmáticos de Japón. 2. El misterio de la desaparición de Shinya Matsuoka. El 7 de marzo de 1989, Shinya Matsuoka, un niño de 4 años, desapareció en la prefectura de Tokushima, en la región de Shikoku, Japón. La desaparición se relaciona con la muerte de la abuela materna de Shinya, lo que llevó a la familia Matsuoka a trasladarse temporalmente desde Ushikushi, en la prefectura de Ibaraki, a Tokushima para asistir al funeral. El funeral se realizó en Komatsushima City, y la familia se alojó en la casa de un pariente en Sadamitsu Town, a aproximadamente una hora en coche de Komatsushima. En la mañana del 7 de marzo, Masanobu Matsuoka, el padre de Shinya, decidió dar un paseo con sus hijos, parientes y sobrinos cerca de la casa del pariente. El paseo duró alrededor de 10 minutos, ya que Masanobu tenía que regresar para el desayuno. Según su relato, había una escalera de piedra de unos 10 metros que conducía desde la casa del pariente hasta la puerta principal. Shinya había estado detrás de él y había llegado a la puerta principal. Masanobu subió rápidamente las escaleras, entregó a su segundo hijo, que estaba cargando, a su esposa Keiko y volvió a salir por la puerta principal. En ese breve momento, de menos de 20 segundos, Shinya había desaparecido. Masanobu buscó alrededor y luego la familia comenzó una búsqueda en la zona. Contactaron a los bomberos del pueblo, quienes también se unieron a la búsqueda. A las 10 am, se reportó a Shinya como desaparecido a la policía. La búsqueda inicial se centró en una montaña cercana, con la participación de aproximadamente 100 personas, incluidos policías, bomberos y voluntarios. Al no encontrar a Shinya, se duplicó el número de buscadores a unas 200 personas, y la búsqueda continuó durante 3 meses sin resultados. La casa del pariente, donde ocurrió el incidente, estaba al final de una calle poco transitada, y el breve tiempo en el que Shinya desapareció hacía improbable que alguien hubiera tenido la oportunidad de secuestrarlo. Los residentes cercanos afirmaron no haber visto nada inusual, y la posibilidad de un atropello fue descartada tras una exhaustiva investigación. El 16 de marzo, un día antes de que la familia Matsuoka regresara a Ibaraki, recibieron una llamada telefónica en la casa del pariente en Tokushima. La llamada fue hecha por una mujer que se presentó como la madre de Mariko Nakahara, una supuesta estudiante del Seitei Kindergarten en Ibaraki, al que asistían Shinya y su hermana mayor. La mujer preguntó cuándo regresarían a casa, y Keiko Matsuoka respondió que planeaban regresar al día siguiente. La llamada finalizó sin más detalles. Después de regresar a Ibaraki, la familia Matsuoka contactó al Seitei Kindergarten para verificar la información de la llamada, pero se sorprendieron al descubrir que no había ningún estudiante llamado Mariko Nakahara ni se había recogido dinero de consuelo. Masanobu recordó que la mujer hablaba con un acento de Tokushima y que la forma en que terminó la llamada era característica del dialecto de la región. La llamada misteriosa planteó preguntas sobre cómo la persona conocía el número de teléfono de la casa del pariente y el nombre del jardín de infantes. La teoría principal es que la llamada pudo haber sido realizada por el secuestrador para averiguar cuándo la familia regresaría a Ibaraki, utilizando una identidad falsa y un motivo inventado, como el dinero de consuelo. Esto sugiere que el secuestrador podría haber intentado desorientar a la familia. A lo largo de los años, la familia Matsuoka apareció en televisión y viajó por Japón en busca de pistas sobre Shinya, pero nunca lograron encontrarlo. Se recibieron numerosos informes de avistamientos en todo Japón, pero solo algunos fueron considerados creíbles. Uno de los informes más creíbles provino en el año 2000, cuando un conocido de una amiga de la madre de Keiko reportó haber visto a un niño similar a Shinya en la costa de Iwasacho, en Tokushima, el mes después de la desaparición. El testigo describió a un hombre en sus 30 y tantos años que estaba sosteniendo al niño de una manera que parecía poco natural. El hombre mostró una actitud evasiva y se alejó en un coche blanco al ser abordado por el testigo. La teoría de que Shinya fue secuestrado por agentes norcoreanos ha sido mencionada debido al contexto de la época, cuando el problema de los secuestros por parte de Corea del Norte era grave. Sin embargo, la mayoría de los japoneses secuestrados eran adolescentes o adultos, y el propósito de estos secuestros era utilizar a personas que se parecieran a los japoneses para entrenar a agentes en la cultura y el idioma japonés. Dado que Shinya solo tenía 4 años y no hablaba japonés con fluidez, es improbable que haya sido secuestrado con este propósito.
En 2018, el caso recibió un nuevo giro cuando un hombre se presentó en un programa de televisión japonés afirmando ser Shinya Matsuoka. Este hombre, identificado como Ryuto Wada, nombre real Isashi Kitazawa, de 25 años y originario de la prefectura de Mie, dijo que había perdido la memoria y se había desmayado en un centro comercial. Afirmaba haber sido secuestrado y mantenido cautivo durante 17 años, y que había escapado y estaba viviendo en un centro de protección. Aunque muchos espectadores notaron que Wada se parecía a Shinya, las pruebas de ADN realizadas por la policía de Tokushima confirmaron que no era Shinya Matsuoka. Wada, que trabajaba en una tienda de conveniencia Lawson en Mie, admitió que había fingido ser el niño desaparecido para llamar la atención. Además de las teorías sobre el secuestro, algunos han especulado sobre la posibilidad de que Shinya fuera llevado por una águila dorada o un ave grande, dada la ubicación del incidente en un valle montañoso desierto. Sin embargo, esta teoría es poco probable debido a la falta de evidencia concreta. La madre de Shinya, Keiko Matsuoka, murió en octubre de 2020 sin poder reunirse con su hijo. La desaparición de Shinya Matsuoka sigue siendo un misterio sin resolver, dejando a la familia y a la comunidad con un dolor persistente y la incertidumbre sobre el paradero del niño. 3. El robo de los 300 millones de yenes. Es uno de los crímenes más notorios en la historia de Japón. El 10 de diciembre de 1968, Tokio fue escenario de un audaz y meticuloso robo que aún permanece sin resolver, con un monto robado que ascendió aproximadamente a los 294 millones de yenes, equivalente a unos $817.520 de la época. La mañana del robo comenzó de manera rutinaria para 4 empleados del Nihon Shintaku Jinko, un banco de confianza en Tokio. Estos empleados estaban en el proceso de trasladar una enorme suma de dinero en un vehículo Nissan Cedric. Este dinero, en su mayoría, consistía en bonos para los trabajadores de la fábrica de Toshiba en Fuchu, y estaba almacenado en cajas metálicas en el maletero del automóvil. El destino del dinero estaba a solo 200 metros de distancia cuando la situación tomó un giro inesperado. En una calle cercana a la prisión de Tokio Fuchu, un joven vestido con un uniforme de policía de motocicleta detuvo el vehículo. El individuo, que resultó ser un impostor, informó a los empleados del banco que la casa del gerente de la sucursal había sido destruida por una explosión y que había una advertencia de una bomba en el coche. Ante el pánico y la confusión, los empleados abandonaron rápidamente el automóvil. El falso policía se deslizó debajo del vehículo y, momentos después, salió rodando y gritando que el coche estaba a punto de explotar. Para intensificar el caos, encendió una bengala que generó humo y llamas debajo del coche. Mientras los empleados se alejaban aterrorizados, el ladrón aprovechó para subirse al coche y huyó del lugar. La trama del robo se complicó aún más cuando se descubrió que el humo y las llamas eran parte de una táctica de distracción. La bengala era el único dispositivo que el ladrón había usado para crear la ilusión de un peligro inminente. Tras el engaño, el ladrón trasladó las cajas de dinero a otro vehículo robado y, posteriormente, las cambió a otro coche previamente robado. Estos vehículos también fueron abandonados, lo que complicó aún más la tarea de los investigadores. En la escena del crimen se encontraron numerosos objetos, incluyendo partes de la motocicleta de policía que el ladrón había pintado de blanco para su disfraz. Sin embargo, la mayoría de las pruebas eran elementos comunes dispersos a propósito para confundir a la policía. A pesar de una exhaustiva investigación que involucró a 170.000 policías y la revisión de 6 millones de huellas dactilares, no se logró identificar al culpable. Uno de los sospechosos iniciales fue un joven de 19 años, hijo de un oficial de policía, quien murió por envenenamiento con cianuro de potasio el 15 de diciembre de 1968. Aunque no tenía una coartada, su muerte fue oficialmente clasificada como suicidio, y no se encontró evidencia de su culpabilidad. En diciembre de 1969, se identificó a un hombre de 26 años como sospechoso, pero se demostró que tenía una coartada sólida, ya que estaba tomando un examen en el momento del robo. El arresto, basado en falsas acusaciones, llevó a la acusación de abuso de poder contra el oficial de policía Mitsuo Muto. Años más tarde, un amigo del sospechoso de 19 años fue arrestado en 1975 por un cargo no relacionado, y se le encontró en posesión de una gran cantidad de dinero. Aunque era joven en el momento del robo, no se pudo establecer una conexión clara entre el dinero y el delito.
Finalmente, después de 7 años de investigaciones intensivas, la policía anunció que el Estatuto de Limitaciones había expirado en diciembre de 1975, y el ladrón quedó libre de responsabilidades legales. En 1988, el caso fue notablemente cubierto en medios de comunicación, y en 2001, el programa Project X de NHK Televisión dedicó un episodio al caso, destacando los esfuerzos del especialista en huellas dactilares Sugei Tsukamoto para resolver el misterio. El robo de los 300 millones de yenes no solo es recordado por el tamaño del botín, sino también por el ingenio y la audacia del perpetrador, así como por la complejidad y la magnitud de la investigación. A pesar de las exhaustivas búsquedas y de la movilización de recursos sin precedentes, el caso sigue sin resolverse, convirtiéndose en un enigma perdurable en la historia criminal de Japón. 4. El caso Glico Morinaga. Es uno de los casos criminales más extraños y misteriosos en la historia de Japón, ocurrido entre 1984 y 1985. Este complejo caso de extorsión involucró principalmente a las grandes compañías de confitería japonesas Sezaki Glico y Morinaga, y hasta el día de hoy permanece sin resolver. Durante 17 meses, un individuo o grupo que se autodenominaba el monstruo de las 21 caras aterró a la nación con una serie de secuestros, amenazas y sabotajes industriales. Todo comenzó el 18 de marzo de 1984, cuando el presidente de Ezaki Glico, Katsuhisa Ezaki, fue secuestrado en su propia casa en Nishinomiya. 2 hombres armados irrumpieron en su hogar, ataron a su esposa y a su hija y lo raptaron mientras estaba desnudo tomando un baño. Ezaki fue llevado a un pequeño almacén en Osaka, donde los secuestradores exigieron un rescate de 1.000 millones de yenes y 100 kilogramos de oro. Sin embargo, 3 días después, Ezaki logró escapar de sus captores, y el secuestro terminó sin que se pagara el rescate. Lejos de detenerse tras el escape del presidente, los criminales intensificaron sus esfuerzos contra Glico. Días después del secuestro, incendios provocados en los automóviles del edificio de la empresa y una serie de cartas amenazantes marcaron el inicio de un prolongado juego del gato y el ratón entre las autoridades y el monstruo de las 21 caras. En una de las cartas, este grupo criminal afirmaba haber envenenado productos de Glico con cianuro, lo que llevó a la empresa a retirar masivamente sus productos del mercado, causando pérdidas millonarias. La imagen de un hombre sospechoso, captado por una cámara de seguridad mientras colocaba productos envenenados en un estante, fue difundida públicamente, pero su identidad nunca fue confirmada. El monstruo de las 21 caras continuó burlándose de las autoridades con cartas plagadas de sarcasmo y desafíos directos, en las que se mofaban de la incapacidad de la policía para atraparlos. Entretanto, la extorsión se extendió a otras compañías, como Morinaga, Marudayami y House Foods, amenazando también con envenenar sus productos. Uno de los momentos más tensos del caso ocurrió cuando la policía casi atrapó al principal sospechoso, conocido como el hombre de ojos de zorro. En una operación secreta, un oficial encubierto logró detectar a un hombre sospechoso en un tren que coincidía con la descripción del monstruo. Sin embargo, a pesar de que se hicieron varios intentos para seguirle la pista, el hombre de ojos de zorro logró escapar en múltiples ocasiones, dejando a las autoridades frustradas. El caso alcanzó un punto trágico en 1985, cuando el jefe de la policía de la prefectura de Shiga, que había estado involucrado en la investigación, se quitó por la presión y la vergüenza de no haber capturado a los responsables. Días después, el monstruo de las 21 caras envió su última carta, en la que se burlaba del suicidio del oficial y anunciaba que dejarían de acosar a las empresas alimenticias. Desde entonces, nunca más se supo de ellos. El caso sigue sin resolverse, y la identidad del monstruo de las 21 caras sigue siendo un enigma. Aunque las investigaciones apuntaron a varios posibles sospechosos, incluyendo a miembros de la Yakuza y grupos extremistas, nadie fue arrestado formalmente. A medida que pasaron los años, los crímenes prescribieron, cerrando formalmente el caso, pero dejando una marca imborrable en la historia criminal de Japón. 5. El incendio del Myosho 56. En las primeras horas del 1 de septiembre de 2001, un incendio devastador se desató en el edificio Myosho 56, situado en el bullicioso distrito de Kabukicho en Shinjuku, Tokio. El fuego, que se convirtió en el quinto más mortífero en la historia del Japón de posguerra, se extendió rápidamente, consumiendo el edificio durante 5 horas antes de que los bomberos lograran extinguirlo. Lamentablemente, 44 personas perdieron la vida, y otras 3 resultaron heridas.
El incendio comenzó en el tercer piso del edificio. En ese momento, 19 personas se encontraban en ese nivel y 28 más en el cuarto piso. El pánico se apoderó de todos cuando el fuego comenzó a rodearlos. 3 empleados, en un desesperado intento por sobrevivir, saltaron desde el tercer piso. Aunque sufrieron heridas, lograron salvar sus vidas. Uno de los testigos que presenció a uno de estos empleados saltar llamó rápidamente a una ambulancia. Cuando los servicios de emergencia llegaron para atender a los heridos, descubrieron la magnitud del desastre en el interior del edificio. A medida que los bomberos intentaban controlar las llamas, se encontraron con una escena desgarradora. 44 cuerpos, 32 hombres y 12 mujeres, yacían dentro del edificio. Algunos habían intentado huir hacia el techo, donde finalmente fueron rescatados, pero para muchos, la rápida propagación del humo y las llamas les había dejado sin salida. La investigación posterior reveló que la mayoría de las víctimas fallecieron por envenenamiento con monóxido de carbono. Esta tragedia podría haberse evitado o, al menos, mitigado si no fuera por una serie de violaciones del Código de Incendios. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, y las puertas cortafuegos, que deberían haberse cerrado automáticamente para contener el humo, fueron manipuladas para que permanecieran abiertas. Como resultado, el humo y los gases tóxicos inundaron rápidamente las habitaciones ocupadas, dejando a las personas atrapadas sin tiempo suficiente para escapar. A medida que la policía investigaba, surgieron inquietantes sospechas de que el incendio podría haber sido intencionado, posiblemente provocado por una disputa relacionada con el crimen organizado. A pesar de esto, nunca se arrestó a nadie por cargos de incendio premeditado. Sin embargo, 6 personas, entre ellas 2 ejecutivos del grupo Miyoshoku-san, propietario del edificio, fueron arrestadas por negligencia profesional que resultó en la muerte de las víctimas. 5 de ellos fueron condenados en 2008, mientras que el sexto fue absuelto. El edificio, que albergaba un salón de video mahjong y un bar de anfitrionas, fue demolido en mayo de 2006, 5 años después del incendio. Se rumoreaba que el salón de mahjong era una operación ilegal de juegos de azar, con ingresos diarios de unos 8 millones de yenes. Esto despertó sospechas sobre la posible implicación de la mafia china y la yakuza, ya que las operaciones de juego ilegales a menudo pagan dinero de protección a los sindicatos del crimen organizado. Sin embargo, nunca se encontró evidencia material o testimonios que conectaran directamente al crimen organizado con el incendio. La tragedia del edificio Miyosho 56 sigue siendo un oscuro recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden resultar de la negligencia y, posiblemente, de la mano oculta del crimen. Aunque las heridas físicas han sanado y el edificio ha sido reemplazado, las preguntas sobre lo que realmente ocurrió esa noche aún persisten en la memoria de muchos. Y bien, con esto llegamos al final de este video, con estas historias que nos recuerdan lo vasto y misterioso que puede ser el mundo en el que vivimos. Personalmente uno de los casos que más me impactaron fue el de la familia Miyazawa, que con todas las pruebas disponibles y más de 20 años después aún no se encuentran culpables. Cuéntame qué te pareció el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para seguir realizando este tipo de contenido. Gracias por escuchar, nos vemos.